Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, nosotros estábamos lejos de ti, andábamos en medio de pecado, pero tú tuviste misericordia de nosotros y recibiste la ira y el juicio en nuestro lugar para salvarnos, y redimiste nuestros pecados por tu muerte y tu sangre preciosa, y nos salvaste y nos tienes por tus hijos para que podamos entrar a tu reino eterno. Y te damos gracia, alabanza y gloria por tu bendición y gracia maravillosa. Ahora estamos reunidos nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa. Gracias por permitirnos tener la comunión en el Señor, aprendiendo tu palabra y alabando tu gracia y tu amor. Te pedimos que tú seas cuidándonos a cada uno de nosotros, ayudándonos con tu mano misericordiosa y llenándonos de tu gracia, tu poder, tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Guíanos para que podamos vivir como tus hijos el resto de nuestra vida sin vergüenza. Te pedimos que tú estés con todas las iglesias que están en Corea y en todo el mundo, y con todos los hermanos que guardan su fe y predican el Evangelio a pesar de muchas dificultades, para que tu Evangelio se predique valientemente y muchas almas puedan recibir la salvación. Te pedimos que tú seas sanando a los hermanos enfermos para que puedan vivir el resto de su vida para el Señor. Te confesamos que somos aún muy débiles, insensatos, por eso vivimos según nuestros pensamientos carnales, no entendiendo bien tu voluntad. Ayúdanos con tu palabra y tu poder, para que solamente tú seas glorificado por medio de nuestra vida. Danos la palabra que necesitamos cada momento y enséñanos lo que debemos de hacer, y ayúdanos a comprender más tu santa voluntad en esta hora para poder cumplirla. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, del 1 al 10. Yo les leo un versículo y ustedes leerán siguientes versículos. Vamos a leer intercaladamente. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta ahí. Los domingos por la mañana estamos aprendiendo de la bienaventuranza que Jesús habló, que sale en San Mateo capítulo 5. La gente del mundo hace mucho esfuerzo para obtener las bendiciones temporales y carnales del mundo. Pero nosotros queremos recibir las bendiciones eternas y espirituales que Dios da.
y las cuales Dios también desea darnos. Si vemos Efesios capítulo 1 versículo 3, pone, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Obvio, lo que recibimos la salvación es la mayor bendición. Y también después de ser salvo, hay bendición que tenemos que recibir de Dios. Por eso Dios nos enseña quiénes son los bienaventurados y cómo debemos vivir para recibir la bendición que Dios da. Hoy vamos a aprender el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y vamos a aprender esta palabra hoy. El versículo arriba salen los pobres en espíritu y los que lloran. Los pobres en espíritu significa los que se dan cuenta que todas las cosas del mundo son vanas y venimos desnudos y volveremos desnudos. Por eso la Biblia dice que los pobres en espíritu son los que entienden la vanidad del mundo, y los que lloran no son los que están tristes por su situación duras, sino que son los que están tristes por comprender que son viles de pecadores y tienen muchos pecados ante Dios. Ellos recibirán consolación. Significa recibir el perdón de pecados y recibir la salvación. Y luego, los mansos y los que tienen hambre de sed de justicia y los misericordiosos, los de limpio de corazón. Así continúa hablando cómo será la personalidad y el corazón de los cristianos después de ser salvos. Y hay bendiciones que Dios quiere darnos luego de salvación, como los padres que tienen todo, quieren heredar a sus hijos todo lo que tiene cuando sus hijos sean grandes, ¿no? No se lo puede dar hasta que su hijo sea maduro. Querrá dárselo a medida de su crecimiento. Asimismo, Dios también tiene bendiciones que desea darnos luego de la salvación. Esa bendición está conectada con este mundo y el mundo venidero, eterno que viene. Por eso, se nos dará a medida de crecimiento de nuestra fe. Crecer significa que nuestro corazón y nuestra vida va cambiando. O sea, sería un proceso de cambiar. Es decir, el sentir de Cristo se va formando en nosotros poco a poco. Y por eso aquí habla de la bienaventuranza. Es decir, los cristianos deben ser así. O sea, está explicando el proceso que la personalidad de cristiano debe ser así. Hoy, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si vemos este versículo, nos parece que es una palabra simple, ¿no? Pero hay muchas cosas en esta palabra. Aquí dice, ellos serán llamados hijos de Dios, es decir, están sellados que son hijos de Dios. Es muy importante por eso. Los pacificadores significa reconciliar y hacer la paz. Tiene el mismo significado. O sea, no es alguna paz que dice la gente del mundo, sino es una paz y la reconciliación que Dios nos requiere. Pero ¿qué quiere decir de esto? Y vamos a aprender más de qué se trata o cómo uno puede ser pacificador.
la palabra contraria a paz es oponerse, ¿cierto? Es decir, es la guerra. Primero, Dios creó todas las cosas y al último creó al hombre a su imagen, ¿no? Imagen de Dios. Es decir, lo creó para darles su amor y hacer que sea la pareja de amor. O sea, Dios creó al hombre a su imagen para tenerlo por su hijo y para llevarlo a su reino, para que, para que podamos vivir con Él como Él en la gloria eterna. Por lo tanto, el humano es una existencia más honrosa entre todas las criaturas creadas. Por lo tanto, cuando el hombre cayó en pecado, Dios envió a su Hijo unigénito con la forma del hombre y le hizo que muriera en la cruz para el hombre. Por ejemplo, una persona tiene una cosa muy importante, pero se la perdió. Por eso, él vende todo lo que tiene para recuperarla y si la halla. ¿Por qué? ¿Por qué hace así? Porque es muy importante, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Dios envió a su Hijo unigénito para salvar las almas del hombre? ¿Por qué? ¿Por qué quiere salvarnos, redimiendo el pecado del mundo del hombre hasta que murió su Hijo unigénito? Porque el ser humano es el más precioso entre todas las criaturas. Por eso en Salmos 49, versículo 20 pone, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a la bestia que perece. Lo hemos aprendido mucho, ¿cierto? Pero el hombre es honroso, pero no lo entiende. Dice que si muerte se acaba todo, si muere se acaba todo. Eso sería correcto para los animales, pero para el hombre, si muere no se acaba. En antes hemos memorizado, ¿no? Eclesiastes capítulo 3. El espíritu de los hijos de los hombres sube arriba. Sube arriba significa que vuelve a Dios. Y la carne de hombre muere y el espíritu sube arriba. Y el espíritu de animal desciende abajo a la tierra. El espíritu de animal no es el espíritu, es el espíritu de carne. Termina cuando muere. En Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, el polvo vuelve a la tierra comerá, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por eso si una persona muere no es el fin. Este mundo temporal es un proceso de preparar para entrar en el mundo eterno. Pero como no lo saben, piensa que unas pocas décadas de vida en este mundo es todo lo que tiene. Y por lo que insiste en decir, viviré bien incluso si muero. Si eso no funciona, haré lo que sea necesario para vivir bien. Esto es algo en lo que los seres humanos están muy equivocados. Por eso los seres humanos son muy honrosos, creados a la imagen de Dios. Tendría que vivir adorando a Dios, obedeciendo su palabra. Pero el diablo trata de alejar a la gente de Dios, hacer que desobedecieran sus palabras, se corrompiera desde el huerto de Edén, para arrastrar a la gente al infierno eterno en el lugar de disfrutar de la gloria eterna con Dios. Obviamente Dios se lo permite, porque puede recibir la gloria de Dios cuando vence la tentación del diablo. Si fueran dadas las cosas honrosas, gloriosas, sin nada, entonces esto no serán valorosos, ¿no? Cuando una persona pase la tentación, puede obtener el derecho, pero Adán se perdió en la primera tentación. La gente desobedeció las palabras de Dios y aceptó la palabra del diablo y comenzó a servir al diablo en lugar de servir a Dios. Por eso, una persona debía vivir en el amor y la vida de Dios, pero se puso del lado del diablo
y se convirtió en un oponente de Dios y un enemigo de Dios. Por eso en Isaías 59, versículo 2 pone: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, el pecado separa a las personas de Dios y hace que las personas se alejen de Dios y lo pierdan. Y también Romanos, si vemos Romanos capítulo 5, versículo 10, dice: el hombre se hizo enemigo de Dios por su mala obra. ¿Saben? El enemigo de Dios es el diablo. Pero el hombre se puso del lado del diablo y se volvió el enemigo de Dios. Dios destruye a su enemigo. ¿Los enemigos de Dios podrían estar tranquilos? Por eso, debido al pecado, las personas se pusieron del lado del diablo que se opone a Dios, se convirtieron en enemigos y debido a eso sufrieron la ira, el juicio y la destrucción eterna de Dios. Pero Dios, no es que Dios lo ha dejado, sino que Dios hizo la salvación teniendo la misericordia de los pecadores que se alejaron con el espíritu muerto por el pecado. Por eso si vemos Romanos capítulo 3, versículo 25, dice: Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Jesús se interpuso entre Dios y los hombres y nos hizo conocer a Dios y al mismo tiempo y Él experimentó por sí mismo los débiles que son los humanos y como persona sin pecado asumió todos los pecados de los humanos y murió en su lugar. Jesús destruyó al enemigo en la cruz. En Isaías 53, versículo 6 pone: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, cargó en Jesús. Por eso, en San Juan capítulo 1, versículo 29 pone: que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. El pecado mío y suyo y todas las personas. No es que nosotros le entregamos nuestros pecados a Jesús, sino que Dios lo hizo así para salvarnos. Incluso antes que naciéramos en el mundo, Dios sabía que naciéramos como pecadores y conocían todos nuestros pecados, incluidos los pecados que cometeríamos, los pecados que hemos cometido hasta ahora y los pecados que cometeremos en el futuro. Y Dios, que sabe todos nuestros pecados, cargó en el pecado de todos nosotros. Aunque no lo sabíamos, pero Dios lo hizo así. Por eso Isaías 53, versículo 5 dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue herido por nuestros pecados. Si Dios castigara a los pecadores con el juicio justo, entonces todos se irían al infierno. Sobre eso, no termina con unos cuantos golpes y dolor. Es un infierno eterno. Sin embargo, cuando levantó el castigo de juicio con que nos iba a castigar, castigó con nuestros pecados sobre el cuerpo sin pecado de Jesús y le golpeó el látigo de juicio. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios y nosotros ya no tenemos paz, porque Jesús recibió la ira que debíamos recibir. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Significa que ya no seremos condenados. Por lo tanto, estamos reconciliados con Dios por la sangre de Jesucristo en la cruz. Pero hay una condición, es decir, que hay que creer. Y ahora se puede decir que ahora vivimos en un lugar más peligroso a nivel nacional y mundial. Un poco más lejos de donde nosotros vivimos, hay un país de Corea del Norte, ¿no? Están construyendo armas masivas,
ame- amenazando todos los días, diciendo que convertirá a Corea del Sur en un mar de fuego, si tiene la oportunidad, ¿no? ¿Sería posible? Entonces Corea del Sur estaría parado para que le mate. Sabe que Corea del Sur es un sexto país más poderoso del mundo militarmente, ¿no? Es un gran país. Corea del Sur también es un excelente económicamente, aunque ahora no tenemos armas nucleares. No las necesitamos para destruir a Corea del Norte. Incluso si solo tiene armas convencionales, puede hacerlo en un instante. Por eso instalaron un satélite de reconocimiento y lo vigila constantemente. Si muestra algo, signo de algo, simplemente lo llaman ataque preventivo. Entonces, si Corea del Norte atacara a Corea del Sur, quiere decir que luchará contra Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, porque no sabe que el Corea del Norte realmente le tiene miedo a un cachorro. ¿Sería posible? ¿Saben cuán poderosas son las armas que tiene Estados Unidos? Los portaaviones se arrastran por todo el mundo. Y las armas que llevan un portaaviones puede acabar con un país entero. Si dispara un misil, llega a cualquier parte. Simplemente se irán volando. Pero ¿cómo se puede amenazar a Estados Unidos? Esto no tiene sentido. ¿Y por qué ahora yo hablo de esto? Ya sabemos que Corea del Norte no quiere hacer una guerra como esa. Porque cuando comience la guerra, termina Corea del Norte, ya se acaba. Por supuesto. Si estalla la guerra, Corea del Sur también se perjudicará, sufrirá gran daños. Pero Corea del Norte desaparecerá. La guerra nuclear ya no es una guerra que se gana o se pierde. Una guerra nuclear es una guerra en la que todos los países morirán si comienza una guerra. Los científicos dicen que si estalla una guerra nuclear, en 30 minutos, no solo los países en guerra y los países que no tienen que ver con la guerra, todos serán destruidos. Bomba nuclear es muy horrible, pero no lo entendemos la potencia. Pero ahora, nosotros no queremos eso, porque somos un solo país. Por eso que queremos unirnos y vivir juntos. ¿Y qué significa? ¿Qué pasaría si hay una reconciliación con Corea del Norte? Corea del Sur también utilizará sus preparativos de guerra para la paz. Aunque Corea del Norte tiene una población mucho menor que Corea del Sur, y tiene recursos, utiliza esa mano de obra para unir fuerza. Sería mucho mejor que ahora. Lo saben, pero ¿por qué no lo hace? Porque si lo hace, todos los que actualmente están en poder en Corea del Norte morirán todos. El pueblo se levantará y lo matará. Eso no es un cuento inventado por mí. Y una abuela que vino de Corea del Norte, él trajo esa información. No solo yo conozco, sino todos la conocen. O sea, ahora Corea del Norte no es un país adecuado en ese momento. La gente dice que el poder de la clase privilegiada centrada en Pyongyang está en el control. Y que los únicos que usan ese poder para chupar la sangre del pueblo, ¿verdad? ¿No? Incluso ahora muchas personas mueren de hambre allá.
La gente no sabe lo miserable que es la situación de Corea del Norte. Si estuviera reconciliado con Corea del Sur, y viviría bien. Todos lo saben, pero los que tienen poder en Corea del Norte no quieren. Ellos dicen que Corea del Norte es un paraíso, pero miente diciendo que Corea del Sur está llena de mendigos y son esclavos de Estados Unidos. Es una mentira. Muchas personas están engañadas en Corea del Norte. Por eso ellos prohíben ver la noticia de Corea del Sur y dorama coreana. Si uno ve dorama coreano, lo lleva a la cárcel. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Eh, si ellos dicen que ya nosotros ya dejaremos armas nucleares, ya vamos a hacer la paz, entonces Corea del Sur también lo aceptaría, ¿no? ¿Y para qué serviría luchar y matar personas de misma raza? En la palabra de Jesús dice que hay una nación con una población pequeña, una nación poderosa, y las dos naciones están a punto de hacer la guerra. Entonces, el país pequeño será destruido por el país poderoso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el país pequeño? Tendría que decir que ya nosotros no queremos hacer la guerra, no queremos, quiere hacer la guerra. O sea, el país grande le dice, ya no queremos guerra, queremos la paz, pero el país pequeño quiere hacer la guerra. Entonces, ¿qué le pasaría? Todo muere. Y entre Dios y nosotros también lo mismo. Si uno lucha contra Dios, ¿quién podría ganar a Dios? Desobedecer la palabra de Dios significa intentar confrontar a Dios. Eso es oponerse a Dios. Jesús destruyó a todos estos enemigos en la cruz y Dios declaró la paz, ¿verdad, no? Declaró la paz y extendió su mano hacia los pecadores humanos. Él resuelto todos tus problemas del pecado. Ya no siento pena, ya seamos pacíficos. Reconciliación por la fe. Por la cruz y a través de la sangre de Jesús se hizo la paz. Si uno cree en esto, puede tener la paz. Dios no lo captura para que sea esclavo. Dios lo salva y lo lleva al cielo como sus hijos. Hay que creer. Si no cree, se convierte en enemigo de Dios. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 versículo 20. Del 20 al 22 les leo. Colosenses capítulo 1 del 20 al 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensible delante de él. Y ahora la paz se ha hecho mediante la sangre de Jesús en la cruz. Sí, Jesús tomó el castigo por nuestros pecados en su propio cuerpo y hizo la paz con Dios mediante la sangre. Por eso, a través de él, Dios se agradó de que todos sean reconciliados con él.
si creemos en ese hecho, somos salvos y tendremos paz con Dios. Recibir la salvación significa que una persona que era un enemigo ahora se da cuenta y cree en la gracia de Dios a través de la cual ha logrado la paz y se logra la paz con Dios. Ahora lo hemos reconciliado mediante la muerte de su cuerpo y se ha logrado la reconciliación con Dios. Y los que son salvos somos los que hemos logrado la reconciliación con Dios, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Y los salvos ahora ya están reconciliados con Dios, y ahora Dios nos guía a ser santos e irreprensibles, para poder entrar en la gloria de Dios a través de la palabra, y una vida de obediencia. Y ahora ya hemos logrado la paz con Dios cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. Y se cumplió la reconciliación y la paz con Dios. En San Lucas capítulo 2, versículo 13, pone: cuando Jesús nació en Belén, y los ángeles se aparecieron a los pastores de ovejas por la noche en Belén. Y de repente muchos ángeles cantaron un himno en el cielo. El contenido del himno era: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así cantaron. Nosotros somos salvos y damos gloria al Dios Altísimo. O sea, eso trae gozo y gloria a Dios. A medida que usted y yo, hermanos y hermanas, si recibe la salvación, allá gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Recibir la salvación agrada a Dios. Se hizo la paz con Dios. Esto es realmente asombroso. Los ángeles declararon esa paz. Vamos a buscar Isaías capítulo 54. Vamos a buscar Isaías 54. 54 del 9 al 10. Isaías 54 del 9 al 10. Los que no pueden buscar encontrarlo, pueden ver la pantalla. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasaría sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Versículo 10, leamos juntos. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartarán de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ya, esta palabra es muy asombrosa. Esto me será como en los días de Noé, dice. Dios destruyó a todos con agua en la época de Noé. ¿Qué significaría? Esto me será como en los días de Noé. Isaías, este libro fue escrito 700 antes de Cristo. Pero Jesús ahora hizo la paz con Dios al morir en la cruz por los pecadores, que enfrentaría la ira y el juicio eterno por este pecado. Y esto se puede comparar con el diluvio de Noé. Así como Noé juzgó al mundo con agua en el diluvio, y Jesús en la cruz, el agua es justicia, significa justicia. El justo juicio ha terminado. Si vemos Génesis capítulo 8, después del diluvio, el arca reposó en el monte Ararat. Y de allí descendió la familia de Noé.
Si vemos Génesis capítulo 9, y Dios dijo a Noé y a sus descendientes, ya no juzgaré más la tierra con agua. Pongo un arco iris como una prueba de pacto. Juro que no volveré a juzgar juzgar con agua. O sea, Dios hizo promesa, un pacto consigo mismo y para el mundo también. O sea, Dios ha dado el arco iris como evidencia de pacto, que no va a volver a juzgar con agua. Lean sobre esto, capítulo 9 de Génesis. La palabra establecer un pacto aparece 7 veces en este capítulo. ¿Y cuántos colores hay en arco iris? Hay 7 colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. El número 7 es el número perfecto. En la Biblia sale algunas veces, ¿no? Es una alianza completa entre Dios y el hombre. Y Dios juró. Esto es lo que dice. Juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te rendiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. Las montañas grandes se van y las montañas pequeñas se mueven, pero el amor de mi Señor no cambia. O sea, las montañas se mueven significa, aunque el mundo sea destruido, el amor y el pacto de Dios no serán movidos. Es una promesa eterna. Ni el pacto de la paz se quebrantará. O sea, es la paz lograda a través de la cruz. Así como Jesús prometió no juzgar la tierra con agua después del diluvio. En la cruz recibió Él en su cuerpo el juicio que recibiríamos todas las personas en el mundo por los pecados cometidos. Y el pacto de paz fue establecido con la sangre de Jesús. Nunca volveré a juzgar. Así dijo. No importa qué pecado cometamos, o no seremos destruidos por ese pecado, porque ese juicio ha pasado. Es la promesa de Dios, nunca vuelve a juzgar. Pero ahora los icebergs de Polo Norte y Polo Sur se está derritiendo rápidamente, ¿no? La capa de hielo de Monte Everest, lo más alto de todo el mundo, acaba de derretirse. Yo pasé por montañas rocosas y los casquetes de hielo de la montaña se habían derretidos por completo, y se colocó letreros. Algunos años llegan hasta este punto y luego sube y no queda mucho, todo se derrite. Entonces, ¿a dónde va el agua derretida? Corre hacia el mar, ¿no? Dice que un templo musulmán en Indonesia quedó bajo el agua. Un vicepresidente de Estados Unidos y dio una conferencia ante una gran congregación con una gran pantalla colgada detrás de él. ¿Qué pasaría si los icebergs de Polo Norte y Polo Sur se derritieran rápidamente debido a este fenómeno de calentamiento? Según ellos, el nivel del mar está aumentando actualmente 65 metros. Y luego mostró a la gente en una pantalla una simulación de grandes ciudades de todo el mundo sumergidas bajo el agua. Japón, Beijing, China, el lugar donde estamos nosotros también se sumergirá pronto. No pasará mucho tiempo antes que suceda esto algo. Pero esto, si sucede, la Biblia sería incorrecta, porque dijo que no volverá a juzgar con agua, ¿verdad? ¿No?
Pero si vemos segunda de Pedro capítulo 3, versículos 6 y 7, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio de la perdición de los hombres impíos. En ese entonces el mundo fue juzgado con agua, pero ahora será juzgado con fuego, dice. Y luego, a la medida que el agua del mar se caliente gradualmente, el mundo entero será juzgado nuevamente por el agua, pero antes que esto suceda, será juzgado por el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Si esto se deja como esta, las principales ciudades del mundo quedarán bajo el agua. Entonces nadie podrá sobrevivir. Antes de eso, Dios nos juzgará con fuego. La destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego, azufre, fue un anticipo de cómo el mundo sería juzgado con fuego al final. Pero las cuatro ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, han sido destruidas por fuego y azufre. Pero no es necesario que el fuego y azufre vuelvan a bajar ahora. Las armas nucleares creadas por los hombres explotan, el mundo ardería más de 100 veces. Si vemos Isaías 50, versículo 11, he aquí todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, se mueren quemados por bombas que hicieron ellos mismos, es verdad. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero ahora lo que quiero decir no es esto, sino que después del diluvio de agua, Dios dijo que no volverá a juzgar con agua. Asimismo, y por medio de la sangre en la cruz, de Jesucristo en la cruz, destruyó la enemistad entre Dios y los seres humanos, y ahora se ha hecho la paz entre Dios y el hombre. Y por la fe, estamos reconciliados con Dios. Se ha logrado la paz con Dios al creer en esa gracia. Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer juntos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros por la fe fuimos perdonados y justificados. Y no solo mis pecados fueron perdonados, sino que fui justificado. Cuando Jesús murió y derramó su sangre, perdonó nuestros pecados. Y al guardar toda la ley que no cumplimos, Jesús es quien logró la justicia. El Señor nos justificó dándonos su perfecta justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tener paz es la comunión. Cuán bueno sería si el enemigo que era enemigo pudiera eliminar por completo la enemistad y formar una relación cercana. Es paz. Debemos disfrutar de la paz con Dios. Pero si desobedecemos, Dios otra vez se enoja. Dios no tolera el pecado porque Él es santo, ¿saben? Él nos salvó para que podamos alcanzar la santidad. No es que Dios nos salvó para que pequemos, sigamos pecando más, no es. Estamos aprendiendo de esto. Y ahora los que han hecho la paz con Dios tienen que seguir disfrutando de la paz. Incluso si cometemos pecado, le pedimos a Dios, Dios Padre, me equivoqué, disculpe, perdóname. Entonces, el Padre está bien, lo entiendo, no te preocupes. El Padre, el Hijo podría cometer errores, ¿no?
Si le pide perdón, entonces el padre le dice, tranquilo mi hijo, está bien. Ahí puede seguir, continuar la comunión entre los dos, ¿cierto? Por eso tenemos que seguir disfrutando de esa paz. Dios tiene paz con nosotros, pero si desobedecemos y rompemos esa paz, no debería ser así. O sea, no seremos destruidos para siempre, pero Dios estará enojado con pecado. Vamos a buscar 2 capítulo 5. 2 capítulo 5, versículo 18. Y les leo. 2 capítulo 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si vemos aquí, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió a nosotros que éramos enemigos de Dios, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, dice. O sea, nos reconcilió y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es que aquellos que no han sido salvados no están reconciliados con Dios, son enemigos de Dios ellos mismos. Incluso si nosotros le decimos que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, si cree y puede ser perdonado, pero ellos no creen, ellos mismos se convierten en enemigos de Dios. Dios nos ha dado el misterio de la reconciliación, significa predicar, anunciar que ya está cumplida la paz con Dios. Y tiene que creer, tiene que arrepentirse y creer. O sea, arrepentimiento significa si uno se da cuenta que es pecador y regresar a Dios. Dios lo perdona. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados, vuélvete a mí. Y volver es creer. Si no vuelve, es que está ignorando por completo la gracia de Dios. Se hace enemigos entonces. Si no cree, no tiene la manera de ser perdonado. Por eso Dios nos ha encomendado, confiado el ministerio, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ya el pacto de paz ya está cumplido. ¿Por qué quieres ser enemigos? Hay que aceptarlo. Si no, recibirá el juicio y la ira de Dios. O sea, predicar el evangelio de la paz. Es que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Si nosotros predicamos el evangelio, si uno recibe la salvación, se reconcilia con Dios. O sea, los que iban al infierno se van al cielo, ¿cierto? Dios nos ha dado este ministerio de reconciliación y nos confió la palabra de reconciliación. La palabra de reconciliación es el evangelio de la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios es la palabra de la reconciliación. Si uno cree en esta palabra, se cumple la paz. Pero si no la cree, se hace enemigo de Dios. Dios nos ha confiado esta palabra para predicarla. El Señor me ha confiado eso. Hasta los ángeles lo anhelan. Y difunde las palabras de reconciliación, de Salvador, por todo el mundo. Nosotros tenemos que predicar, anunciar este evangelio del Señor que trajo la reconciliación. Por eso, los que han sido reconciliados con Dios,
Tiene que decir que vuelva a Dios a los que no han sido reconciliados, porque los pecados han sido perdonados. Vuelva, haga paz con Dios. Si vemos Job capítulo 22, versículo 21, dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Si uno recibe la salvación, está en amistad con Dios y su alma tiene paz, es decir, recibe la bendición de Dios. Por eso, Dios nos ha dado este ministerio de la reconciliación, nos ha confiado esa palabra. Y predicamos el Evangelio y los pecadores que van al infierno se convierten en el pueblo que se va al cielo. Esto es la misión que el Señor nos ha dado, y la máxima misión, el mayor mandamiento que el Señor nos ha dado. Y también esto es el propósito de los cristianos que están viviendo aquí. Dios creó todas las cosas en el universo y domina la historia y gobierna todo. Pero hay tantas cosas que Dios ha hecho. Sin embargo, la obra más grande que hizo Dios está registrada en la Biblia. Que Dios envió a su Hijo unigénito, le hizo morir en la cruz, redimió todos los pecados humanos para siempre con su sangre. No hay mayor obra que aquella. No hay más gran obra que esa. Y Dios nos ha encomendado esta obra. Por eso, si vemos Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y las personas que han recibido esa tan gran gracia, y debería considerar la salvación de otras personas, ¿no? Si te aprecia esa salvación tan grande, no puede ser. Nosotros tenemos que apreciar las almas de otras personas, y para salvarles, cualquier sacrificio que podemos hacer, tenemos que hacerlos. Dios nos ha dado este ministerio de la reconciliación. Dios nos ha dado esa misión para salvarles. Por eso, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, vamos a leer juntos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, y os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo, dice. Embajadores significa que ahora, digamos que dos países están en la guerra. Entonces uno envía un embajador para que no haga la guerra. Sí, pero el otro lo mata diciendo que espías. Entonces ocurrirá la guerra, ¿no? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dios nos ha enviado como embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, y os rogamos en nombre de Cristo. Aquí nosotros significa los apóstoles. Y os rogamos en nombre de Cristo, dice, reconciliaos con Dios. Y ahora nosotros testificamos la verdad cumplida por Cristo. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Y por lo tanto, y los pacificadores, esta palabra no es una palabra simple, ¿cierto? Es algo grande. En San Lucas capítulo 19, versículo 42 pone, Jesús lloró sobre Jerusalén. Lloró hacia Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, oh si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos, dice.
Jerusalén representa a Israel. Jerusalén donde Jesucristo fue crucificado. Pero Jerusalén fue destruida. En el año 70 después de Cristo, el capitán Tito vino e incendió el templo de Jerusalén y mató 1.000.000 de judíos y luego los expulsó por todo el mundo. ¿Y cuántas personas murieron durante 1900 años? En el lugar donde ellos iban y fueron matados. ¿Por qué? También tú conocieses a lo menos de tu día lo que es para tu paz. Si los israelitas supieran las cosas acerca de la paz y se arrepintieran adecuadamente, no perecerían. Incluso si ellos mataron a Cristo, pero si se arrepintiera de pecado, pero ellos continuaron intentando matar a los apóstoles, se opusieron al Evangelio, todavía se opone a Dios hasta el día de hoy. Mas ahora están encubiertos de tus ojos. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Debido a que no sabían acerca de la paz con Dios. Y por eso los israelitas fueron completamente maldecidos durante 1900 años. Totalmente fueron destruidos. ¿Qué nos enseña eso? Y ahora el Evangelio ha sido predicado a los gentiles, ¿verdad, no? Mientras el Evangelio rechazado por los israelitas se difundía entre los gentiles de todo el mundo hasta los confines de la tierra. El Dios que hace la paz lo ocultó de los ojos de los que no creían en este Evangelio. Tú conocieses lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Si alguien no entiende esto, no solamente por 1900 años, para siempre va al infierno. El alma no va al infierno por muchos pecados, sino por el pecado de no creer, rechazar a Cristo. O sea, la paz se hizo, ya está cumplida. Pero sí, la paz está declarada, pero si quiere hacer la guerra, destruye todo. Dios es Dios de ira. Si uno se arrepiente, cualquier persona puede ser perdonado, pero si se opone a Dios, Dios no lo deja tranquilo, lo juzga. Y ahora, el pueblo de Israel, por rechazar a Cristo y por no arrepentirse, por oponerse todavía al Señor, esto es judaísmo. Todavía ellos no creen. No creen en Mesías. Ellos dicen que el Mesías que murió en la cruz no es Mesías. Todavía ellos están esperando a Mesías que va a venir como rey. Ellos dicen que el Nuevo Testamento es una secta. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios le ayudó a independizar el país de Israel? Y aún todavía ellos no están arrepentidos. No es que porque ellos están arrepentidos totalmente, no. Si vemos Ezequiel capítulo 36, la razón por la que los israelitas fueron desaparecidos por todo el mundo, perecieron fue por su pecado de rechazar a Cristo. Como resultado de su destrucción, el nombre de Dios fue profanado por los israelitas. Dice que el nombre de Dios se ha ensuciado, porque los gentiles le dijeron, ese es el hijo del pueblo de Dios. ¿Por qué pero está destruidos? Fueron expulsados por todo el mundo. ¿Por qué su tierra está desierta? El nombre de Dios fue profanado porque los israelitas fueron destruidos, perecidos. Dios pero los restauró porque ellos están arrepentidos, no. Cuando el Evangelio se difunde por todo el mundo, Israel es dramáticamente restaurado para mostrar que Israel fue arruinado debido al pecado de rechazar a Cristo, pero al mismo tiempo para mostrar que Dios no está muerto. Israel está actualmente está en guerra con Hamas, ¿no? Israel es asombroso. Israel nunca retrocede. Hoy vi la noticia, la gente de que por favor ya deje la guerra. Pero ¿qué dice Israel? Pero Israel dice que si dejamos de pelear ya nosotros perdemos. Eso es cierto. Y ellos dicen que jamás debe ser eliminado por completo.
No es sorprendente un país tan pequeño. Y ellos nunca se rinden. ¿Por qué? Sepa lo que no sepa, sabemos que detrás de ellos Dios está, ¿no? La nación de Israel ya no perecerá más. ¿Por qué? ¿Por qué no se destruye? ¿Por qué? Porque Dios muestra que Él está vivo. Y en los últimos tiempos, Romanos capítulo 11, versículo 25, y Apocalipsis capítulo 11, versículo 9, o Apocalipsis capítulo 7, 144,000 judíos son los últimos en ser salvos. Todavía no ha terminado. Hasta ese entonces, Dios no perecerá más a Israel. No es que Israel está arrepentido. No sabemos cuántas males ha hecho los israelitas. Pero Dios lo restauró para mostrar evidencia de que Él está vivo. Y ahora, Israel fue destruido. ¿Por qué? Por haber rechazado a Cristo. Y toda la historia de Israel sería una lección para el mundo entero. Y ahora vamos a... Si vemos 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, pone: Él es la propiciación por nuestros pecados. Jesús fue una víctima, la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solo por nuestros pecados, sino para perdonar el pecado de todo el mundo. Y hizo la paz, redimiendo el pecado de todo el mundo, no solamente los nuestros pecados, por todo el mundo. Pero los que no creen, no saben esto, porque está encubierto de sus ojos. Porque sus ojos están muy brillantes, abiertos, claros para solamente el mundo. Por eso no se arrepiente, no regresa al Señor, a Dios. Y están siendo arrastrados a la tentación del diablo. Si vemos 1 de Juan capítulo 4 versículo 10, pone: nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando éramos enemigos de Dios, no es que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino Dios nos amó primero. Y envió su Hijo unigénito como propiciación. Y Jesús murió en la cruz, significa la paz con Dios. O sea, Él fue una víctima para cumplir la paz. Es algo asombroso, ¿no? ¿Cierto? Y para hacer la paz con Dios, para reconciliarnos con Dios, Jesucristo murió en nuestro lugar y sufrió. Esto no ha sido fácil. Por eso, y por la muerte de Jesús en la cruz, la paz, el evangelio de la paz se ha cumplido. Y ahora nosotros lo predicamos. Pero todavía hay muchas personas que la rechazan. Y se vuelven enemigos de Dios. ¿No es algo horrible? Porque ellos quieren luchar contra Dios. Si ellos supieran que Dios está vivo, ¿cómo podría ser así? Y ahora, predicar el evangelio de la paz con Dios, esto es nuestra responsabilidad. Y después ya habla de la paz entre los salvos. O sea, la paz entre los cristianos salvos. La cruz está así, ¿no? De arriba a abajo significa la paz entre Dios y el hombre, de los cristianos, del hombre. Y así, entre los hombres, las personas, la paz. Los que han hecho la paz con Dios, ¿cuál sería la evidencia de que tiene paz con Dios? Entonces tendrá paz con los que han hecho la paz con Dios, ¿no?
el grupo de los que han hecho la paz con Dios es la iglesia. La iglesia es el rebaño de los que tiene paz con Dios. Si vemos Hebreo capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, dice. Seguid la paz con todos. Nosotros no podemos tener paz con los que no han sido salvados. Tenemos que predicar para que ellos tengan paz primero. Pero nosotros no tenemos que dar la espalda a los salvos. Porque nosotros tenemos paz con Dios. No podemos pelearnos, odiarnos entre nosotros. Si vemos Proverbios 16, versículo 7, cuando los caminos de hombre son agradables a Dios, a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Es una palabra muy especial, ¿no? Si un hombre agrada a Jehová, entonces aun sus enemigos hace estar en paz con él, dice. ¿Qué significa esto? Y los enemigos de aquella persona ven y se darán cuenta que estaban equivocados y se arrepienten y se reconcilian unos a otros. Y a veces entre los salvos se hacen enemigos. Me hablaste mal de mí. Vamos a ver. ¿Qué va a hacer entonces? Si se odian unos a otros, no sirve nada. ¿Qué sentido? Si uno agrada al Señor, entonces las otras personas se dan cuenta de su error y se va a arrepentir. Él era buena persona. ¿Por qué peleé? Las dos manos cuando se chocan suena, pero si una mano, aunque quiera, si otra mano no quiere chocar, no suena. Él habla mal de mí, yo también le hago venganza. Si habla una cosa, yo le hablo dos cosas. Si me habla tres cosas, yo le hablo más. La paz no se puede lograr, ¿sí? Ha de haber paz también en el hogar también, entre el marido y la esposa y los familiares. A veces se quiebra la paz entre ellos. Si vemos Proverbio capítulo 17, versículo 1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es un bocado seco. Un bocado seco significa pobreza, ¿no? Solo tiene un bocado seco, pero tiene paz. Mejor que casa de contienda llena de provisiones. Si nos ponemos a pensar eso. Hay alguna casa que tiene paz, aunque no tiene muchas cosas. Pero hay otra casa que tiene muchas cosas, pero no tiene paz. Aquí un bocado seco, digamos que es Jesucristo. Jesucristo es como un bocado de pan. Vino al mundo no una forma bonita, pero por medio de Señor, si están reconciliados, basta, ¿no? Pero si no tiene Señor y se pelea, ¿de qué sirve? No pelees. Odia y pelea. ¿Esto por qué hace así? ¿Por qué? Porque es un cobarde. No hay que hacer así. Por eso si vemos Proverbio capítulo 18, versículo 19, es una palabra importante. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Si un hermano se ofendió y peleó con alguien, pero esto sería más tenaz que una ciudad fuerte. Si las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar.
y hay un castillo en una montaña alta, ¿no? Si la puerta está cerrada con la llave, ¿cómo podría abrir y entrar? No haga enojar a nadie, porque realmente es muy difícil resolverlo. Y los que no creen en Jesucristo se pelean, pero después ellos toman la mano y toman alcohol y terminan, ¿no? Pero los hermanos y hermanas dicen que han recibido salvación, pero se pelean y miran con una mirada mala y ni siquiera saludan. Por eso no va a la iglesia, deja de ir. Esto sería gran pecado, ¿no? Por eso reconciliar es tan difícil. Pero hay que hacerlo. Por eso para reconciliar, ¿qué tenemos que hacer? Si vemos San Mateo capítulo 5, versículo 23, 24, pone: por tanto, si trae tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Y qué significa esto? Ya que sea orando a Dios, temiendo a Dios, adorando a Dios. Pero más que todas estas cosas, si uno tiene algo contra su hermano, primero resuelve primero con él, ¿sabe? O sea, entre el matrimonio, si se pelea, no puede orar. Hay que reconciliarse. Si los hermanos se pelean y tienen problemas, entonces ¿cómo podría trabajar para el Señor? En la iglesia, algunos hermanos no trabajan bien y predican bien, o dan ofrendas bien, todo hacen bien, todo. Pero si no reconcilia con los hermanos, entonces es que él está perdiendo lo más importante, ¿sabe? ¿Esto sería una cosa pequeña? El Señor, para reconciliarnos con Dios, Él murió en la cruz. Pero ¿por qué nosotros se nos hace difícil reconciliarnos unos a otros? El problema por sentimiento, porque ellos hablaron mal de mí, por eso no quiere reconciliarse con... El Señor nos ha perdonado. No perdonar es un orgullo, ¿sabe? Vamos a ver, yo no te voy a inclinar, agachar mi cabeza. Es una tontería, ¿no? Y los cristianos, para estar en paz, reconciliados, tienen que estar humildes. El que se baja, se humilla, puede tener paz con todo. Hay que dejar su pensamiento y su voluntad. Hay que bajarse, ser humilde. Porque la paz se cumple por medio de los humildes. Si están muchos orgullosos en la iglesia, siempre se pelea. Eso tenemos que saberlo. En medio de los humildes la paz se cumple. Si vemos a Marcos capítulo 5 versículo 50, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Dice, hay sal, ¿no? Nosotros sabemos que la sal sazona la comida, ¿no? Si no hay sal, no sabe bien. Cuando encurte repollo por primera vez, el repollo está duro, ¿no? Cuando le echa la sal vuelve suave, ¿verdad? La sal es lo que suaviza el corazón duro de las personas también. O sea, la que sazona kimchi es la sal, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno se come kimchi, ¿qué le dice? Ah, qué bueno, delicioso kimchi, o qué bueno la sal, dice. La sal se disuelve y no se ve. Nadie dice nada a la sal, ¿no?
¿Por qué no me dice nada? Solo dice que kimchi está delicioso. Porque la sal se disolvió, se disolvió todo, ¿no? Aquí tener sal en vosotros, tener paz los unos con otros significa que negarse a sí mismo. Y no se muestra, sino Dios sabe todo y Él hace todo. Por eso estar en armonía es muy muy importante. Jesucristo, cuán humilde estaba. Él es creador, Él es rey de reyes, pero Él se hizo manso y humilde, ¿cierto? Se hizo como un siervo. Se arrodilló y lavó los pies sucios de los discípulos. Como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pues, si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Lavar los pies no es una experiencia agradable, ¿no? En Palestina hay muchos polvos, hace calor, y todo el día se anda con sandalias, se ensucia y apesta. Pero cuando entra a la casa, un siervo en la puerta, con la tina de agua y lava los pies, y con la toalla lo seca. Esto es lo que hace el siervo, pero Jesús hizo esto. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar los errores de los hermanos? El Señor nos dijo que laveos unos a otros. El amor es sufrido, dice, ¿no? ¿Por qué? 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, comienza con el amor es sufrido. El amor es sufrido. Si vemos el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, dice. ¿Por qué? ¿Por qué hay que soportar? Porque hay cosas que nos causan no soportar. Dios es paciente, un día como 1000 años como un día. Y ahora también Dios sigue siendo paciente y esperándonos. Pero los seres humanos se oponen a Dios. Dios, ¿cuántos están soportando? Pero alguien dice, ya no puedo soportar más. Es que entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Qué desea? Y para buscar a su enemigo anda 30.000 millas. Había ese tipo de caricatura. Y para buscar a su enemigo andaba 30 millas. Pero buscándolo, primero él murió, él mismo. Si uno tiene en su corazón rencor, su personalidad se destruye. O sea, perdonar es autoglorificación. Y los cristianos, sería bueno que tengamos corazón amplio. O sea, cada persona tiene ventaja y desventaja, ¿verdad? Pero la gente tiene ventajas buenas. Pero no hay que solo mirar las desventajas. No hay ninguna persona que solamente tenga ventajas sin desventajas. O sea, el beneficio, el ventaja es grande, importante. Entonces hay que apreciar sus ventajas, sus beneficios y encubrir sus debilidades, sus errores. O sea, pero la gente deprecia las ventajas de esa persona y solo miran, juzgan por los errores, desventajas. No tiene que hacer así.
Y si vemos Efesios capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay que ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, ampliando el corazón. Nosotros estamos viviendo en este mundo sufriendo mucho, ¿no? Soportamos pensando en el Señor, aunque la gente se nos burla. Si no nos animamos, nos consolamos, no nos perdonamos unos a otros, ¿quién podrá ser misericordioso para con nosotros? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios, ¿cuánto nuestros pecados nos ha perdonado? Y nosotros, ¿por qué no perdonamos la cosa pequeña de los hermanos y nos enojamos? No debería ser así. Si vemos Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aunque hay errores entre los hermanos, hay que abrazarlo. Entre muchos hijos hay hijo obediente y rebelde otros, ¿no? Sin embargo, los padres lo abrazan todo. ¿Acaso dirían, vete, lárgate, y los echaría fuera de la casa? No. Y nosotros aún que somos salvos, pero todavía mucha falta, ¿no? Tenemos que abrazarnos unos a otros. Aunque los hermanos tengan errores, falta, yo también tengo error. Tenemos que perdonarnos unos a otros, recibirnos unos a otros. Solícito en guardar la unidad del Espíritu. El vínculo de amores. El vínculo de amores es el vínculo de la paz. Solícito en guardar la unidad del Espíritu. Esto es estar en la paz, reconciliarnos, ser pacificador. Si no nos perdonamos y no nos amamos unos a otros, y nos criticamos y nos odiamos unos a otros, ¿de qué sirve? Ni siquiera los dos pueden estar en uno. No debería ser así. Aunque nosotros tenemos muchos errores, pero tenemos que ir imitando al Señor poco a poco, ayudándonos, encubriendo las debilidades unos a otros, hasta que vayamos al Señor. Tenemos que vivir de esta manera. Debemos recibirnos y mirando las cosas buenas solamente, apreciando unos a otros. Y por lo tanto recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Así dijo. No hay que guardar rencor en el corazón. Esto no sería adecuado ante los ojos de Dios. Por eso, si vemos San Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es. Y Dios reunió a los pecadores que se alejaron de Dios y nos unió en Cristo, ¿cierto? Él sigue reuniendo. El Espíritu Santo une a todos los salvos, porque tenemos una misma fe, esperanza, un propósito de vivir. Ya somos unos en el amor santo del Señor. Somos unos, ¿cierto? Porque somos hermanos, hermanas, que hemos recibido la misma sangre y formamos un solo cuerpo. Por eso, el Señor nos hizo por su sangre preciosa y el Espíritu Santo nos une. Pero hacer la división es contra la obra del Espíritu Santo. Solícito en guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué aquí dice solicitar en guardar la unidad del Espíritu Santo? No dice que tenemos que cumplir la unidad, no. Ya el Señor lo hizo, la unidad. Pero tenemos que guardarla. ¿Qué significa? Porque a veces por el problema carnal se quiere separar. Quiere hacer división. No quiere ver a los hermanos. Nosotros los que vamos a vivir en el cielo para siempre, veremos para siempre. Pero ¿por qué no quiere ver?
mientras los familiares viven, tienen mocoso, sufrimiento o dificultades, pero por medio de esta cosa se hace más y más uno. Yo he visto en Estados Unidos o otros países, pero es difícil verlo en Corea. En el parque veo a algunos ancianos que tienen pelo blanco, este matrimonio tomando la mano, caminan con mucho cariño, sentado en el banca. La abuela y el abuelo se miran, con amor. Esto mucho más hermoso que que hombre y mujeres jóvenes abrazándose, besándose. Parece santo. Ahora nosotros vamos formando el amor de Dios, vamos creciendo, imitando la personalidad de Cristo. Y el Señor reúne. Si no hace la paz, reconcilia, entonces es contra Dios, dice. Por eso Romanos capítulo 15, versículo 7 dice: por tanto, recibió los unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y ahora, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dice. Y los pacificadores serán llamados hijos de Dios. No significa que se convierta en hijo de Dios, sino que es una prueba de que es hijo de Dios. Es un sello que dice que él es hijo de Dios. O sea, se hace una expresión práctica de ser hijo de Dios. Es decir, o sea, la paz con Dios. La paz con Dios y después la paz con la gente. O sea, debemos mantenerlo bien. Y los salvos, aunque tiene diferentes rostros, diferentes personalidades y todo lo demás, pero ahora ya estamos unidos en Cristo, cumplimos la paz en la comunión, es una evidencia de que somos hijos de Dios. ¿No es asombroso? No importa si tiene un color diferente de cara, la personalidad diferente, no importa. Y ahora, como un solo Dios, un hermano, una hermana, tenemos misma fe, misma esperanza, vivimos con el mismo propósito. Nosotros no tenemos que olvidarnos que vamos a vivir para siempre en el cielo. En el cielo alguien dice: ay, ¿por qué tal hermano vino? Tal fulano, ¿por qué ha llegado? No hubiese llegado. Odio ver esto. No debería ser así. Obvio, en el cielo, cuando estemos en el cielo, no sucederá esto. Solicito en guardar la unidad de espíritu. El diablo no puede arrebatar nuestra salvación, pero puede hacer que se odien unos a otros, porque hay problemas. Y por problemas carnales divide el corazón de los hermanos, y hace que tenga problemas y que no participe en la comunión. Si hace así, no puede hacer la vida cristiana, no puede predicar el evangelio. Nosotros, cumpliendo, guardando la unidad del Espíritu Santo, formamos la iglesia que es el cuerpo del Señor, y en la iglesia que es el cuerpo del Señor se cumple la santa operación de Dios. No tenemos que esparcir la iglesia que es el cuerpo del Señor. Algunos hacen todo bien, pero no reconcilia con los hermanos. Es decir, que no tiene capacidad de ser hijo de Dios, ¿saben? Todavía. Es verdad. Por eso no debería hacer así. Por eso tenemos que vivir perdonándonos, amándonos, cubriendo las debilidades unos a otros, teniendo un mismo propósito de vivir, guardando lo que el Espíritu Santo unió, y como el Señor nos amó. Pero si uno guarda el rencor en el corazón, o tiene queja en el corazón y trabaja, y entre los pecadores también, un pastor de aquí, un pastor de allá, o sea, son de nuestra iglesia, pero entre los pastores
y no se lleva bien, entonces los hermanos también se dividen. En la iglesia, o sea, el pastor principal y el pastor secundario, si no se lleva bien, y los hermanos se dividen. ¿Esto sería bueno? Eso es un gran problema. No hay que hacer así. O sea, hacen grupitos. Y los políticos se acerca a tal fulano y otros se acerca a otros. Yo soy de aquel, yo soy de tal. Se ve inmaduro, ¿no? ¿Por qué se hace inmaduro? Eso es egoísmo. Se trata de egoísmo. No trabaja para el país. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos a guardar la unidad del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia, que es el cuerpo del Señor, esté unidas, Dios operará y Él será glorificado y se gozará en medio de ella. Por eso 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 13 dice: tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Así sigue diciendo. Por eso bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, ser llamado hijo de Dios es una prueba de que es hijo de Dios. Es decir, cuando ve un documento, si falta algo, no pone el sello, ¿no? ¿Verdad? Si los salvos tiene paz con todos, entonces el Señor le pone el sello de que Él es hijo de Dios. No tenemos que darnos atrás. Por eso debemos amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros y vivir para el Señor fuertemente juntos. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, nosotros que estábamos lejos del Señor y estábamos en medio de pecados, tuviste misericordia de nosotros y nos hizo reconciliar con Dios y nos salvó y nos amó. Y después de recibir la salvación, Señor, gracias por permitirnos estar aquí en la iglesia que es tu cuerpo, amándonos unos a otros, ayudándonos y obedeciendo, sirviendo al Señor. Y todavía si hay algunos hermanos que tienen rencor, odio en su corazón, Señor, por favor, perdónalos. Y perfeccionanos con tu palabra y el Espíritu Santo. Y utilízanos preciosamente para que podamos guardar la unidad del Espíritu Santo y cumplir la gran obra que tú haces en nosotros, en la iglesia que es tu cuerpo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.